Hola, ¿cómo están? Qué bueno encontrarnos para abrir juntos la palabra de Dios y estudiar la Biblia. Lo que hemos venido haciendo esta semana titulada Vida Plena. Esta ha sido una semana muy bendecida y hoy llegamos al día número 6, donde estudiamos juntos un tema titulado Adorando a Dios a través de mis talentos. Bueno, ¿podrías tú reconocer cuál es tu talento? ¿O sabes tú la diferencia entre un don y un talento? ¿Podrías tú describir cuál es el rol de Dios con los dones y talentos? Bueno, todo eso lo aprenderemos hoy a través del estudio de la palabra. Y por eso quiero invitarte a cerrar tus ojos para hacer una oración juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, ayúdanos a poder escucharte a ti a través de tu palabra. Que podamos, al aprender este tema, poner en práctica al usar nuestros talentos a tu servicio. Bendice tu iglesia, Señor, en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hay dos palabras que se parecen mucho, pero que son diferentes. Y estas dos palabras son dones y talentos. A veces las usamos indistintamente, pero yo traté de entrar al diccionario de la Real Academia para encontrar cuál es la diferencia. Y el diccionario dice que talento se refiere a una habilidad o capacidad natural que una persona posee para hacer algo de manera destacada. Hay gente que naturalmente destacan en ciertos aspectos de la vida. Por otro lado, don, según lo que dice el diccionario, dice que es una gracia especial o habilidad para hacer algo, pero en el contexto del don dice que es una habilidad o una cualidad que puede percibirse como un regalo o gracia especial que una persona posee y en muchos casos se asocia con algo dado por Dios o innato. ¿Qué quiere decir? Que el talento es esa habilidad natural que tenemos muchos en algunas áreas de la vida, y don más es como un regalo, una habilidad especial normalmente asociada al plano divino. Entonces, teniendo ya esa diferencia, esta noche o en este momento, nos gustaría encontrar 4 lecciones acerca de los talentos y cómo usarlos en Dios. 4 conceptos importantes de este tema. El primero es que es Dios quien da los dones. Si usted va a 1 Corintios 12, 7 al 11, y usted le pido por favor que vaya y abra su Biblia, usted va a encontrar que a cada uno, dice el texto, se les es dado manifestación del Espíritu para provecho. El versículo 8 dice, porque a este le es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el Espíritu. El versículo 9 dice, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Qué está diciendo el texto aquí? Que es Dios que reparte a través de su Espíritu los dones a su pueblo. Entonces, quiere decir, y como dice Palabras de Vida del gran maestro, que cada hombre Dios ha dotado conforme a su facultad, o sea, a la voluntad de Dios. Los talentos, dice, no se distribuyen caprichosamente. El que tiene capacidad para usar 5 talentos recibe 5, el que no puede aprovechar, si no recibe solo 2, y el que sabiamente puede usar 1, pues recibe 1. Y me gusta cómo cierra este capítulo, este libro de Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 264, cuando dice que nadie necesita lamentarse por no haber recibido dones mayores, pues aquel que los ha distribuido a todo hombre es honrado igualmente por el aprovechamiento de cada depósito, ora sea grande o pequeño. Bueno, a veces uno mira a algún colega o puedes mirar a tus hermanos de familia y tú decir, ¿cómo me gustaría a mí tener el don que tiene esta persona? A veces sentimos que somos poco limitados con los dones que tenemos. Pero como dice aquí la palabra de Dios, en primer lugar, Dios es el que otorga,
pero como dice también Palabra de Vida el Gran Maestro, no necesitamos lamentarnos por la cantidad que tenemos, sino preocuparnos en cómo usamos lo que Dios nos ha dado. Muy bien, entonces el primer concepto que estamos repasando en este momento es que Dios es el que otorga los dones. El segundo concepto que me gustaría repasar con ustedes ahora es que Dios es el que multiplica los dones. La palabra de Dios nos muestra que es el que puede hacer que, aunque recibamos poco, si lo usamos sabiamente, Dios tiene la capacidad de multiplicarlos. Y también en el libro de Palabra de Vida, el Gran Maestro, en la siguiente página, dice que los talentos que se usan son talentos que se multiplican. Quiere decir que la condicional para multiplicar los dones que recibimos es que los podemos usar. El éxito no es el resultado de la casualidad o el destino, dice este texto, sino es la operación de la providencia de Dios, la recompensa de la fe y la discreción de la virtud y el esfuerzo perseverante. Y miren cómo dice aquí el texto, que me gusta cómo dice Dios, dice, el Señor desea que usemos cada don que poseemos, y si lo hacemos tendremos mayores dones para usar. Él no nos capacita de una manera sobrenatural con cualidades de que carecemos, pero mientras usamos lo que tenemos, escuchen, mientras usamos los que tenemos, Él obrará con nosotros para aumentar y fortalecer toda facultad. Quiere decir que si por alguna razón tú sientes que no tienes los dones que podrías tener o te gustaría tener muchos más dones, bueno, lo primero que Dios nos pide es que los usemos, y mientras los usemos en la obra de Dios, Dios irá multiplicando los dones. Entonces, el primer concepto es que es Dios quien otorga los dones. El segundo concepto es Dios quien los multiplica. Ahora me gustaría entrar al tercer concepto. ¿Qué pasa cuando usamos nuestros talentos, nuestros dones al servicio de Dios? Y el tercer concepto es que Dios es feliz, se alegra cuando nosotros lo usamos para adorarlo, para alabarlo. Y me gustaría ir con ustedes a varios textos que resaltan algunas de estas características o reacciones que Dios tiene al uso de nuestros dones. La mayoría de ellos está en el libro de Salmos. De hecho, usted podría buscar una infinidad de textos que hablan acerca de cómo nosotros adoramos a Dios. De hecho, el libro de Salmos prácticamente está hablando de nuestra relación de adoración a Dios. En Salmo 69, 30 al 31, dice, alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Interesante que para Dios, cuando usamos nuestros dones para alabarlo, cuando de nuestra boca sale palabras de alabanza a Dios, Él las estima mucho más que un sacrificio de un animal. Estamos hablando en el contexto del tiempo de la Biblia. Interesante cómo Dios prefiere nuestro sentimiento de adoración a Dios cuando usamos nuestros dones y talentos para Él. En Salmos 107, 21 y 22 dice que alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Interesante que el contexto de alabanza debe también estar en un contexto familiar. Dice que alaben sus maravillas también con sus hijos. Quiere decir que nuestra alabanza tiene que ser transmitida a las nuevas generaciones. A Dios le interesa que nosotros alabemos, pero no solo nosotros, sino que llevemos al pueblo en esta misma alabanza. Quiere decir que nosotros tenemos la responsabilidad de que al usar nuestros dones no sean solo los nuestros, sino que podamos motivar a las nuevas generaciones a alabar a Dios con ese mismo espíritu. En Salmos 109, 108 dice así, te ruego, Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Otra característica especial de la alabanza que agrada a Dios es cuando es voluntaria. Cuando tú tienes en tu corazón la voluntad, las ganas de adorarlo y usar tus dones y talentos para hacerlo. No cuando estás obligado a hacerlo, sino Dios espera que lo hagamos de corazón y voluntariamente. Y cuando es así, Dios recibe estos dones con alegría.
Y en Salmos 34:1 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Otra manera de usar nuestros dones y talentos para adorar a Dios tiene que ser de manera continua, no esporádicamente, no una vez cada cierto tiempo, no usarlos de tiempo en tiempo, sino Dios desea que usemos los dones que Él nos da para adorarlo de manera continua. Y me encanta cómo dice Salmos 22:22, porque dice que cuando nosotros cantamos, dice, Él responde también con cánticos. Qué hermosa manera de entender a un Dios que le alegra que usemos nuestros dones y talentos. Entonces, la primera característica es que Dios es el que otorga los dones. La segunda es que Él es el que los multiplica. Podemos multiplicarlos. Y la tercera es que cuando lo hacemos, Dios está feliz. Dios se alegra cuando nosotros lo usamos para adorarlo. La última característica de este momento, de este estudio, es que cuando nosotros recibimos un don, nosotros debemos usarlo o administrarlos con sabiduría. Y ustedes, obviamente, tal vez recuerdan la parábola de los dones y talentos. Y en la parábola de los dones y talentos encontramos varias lecciones que podríamos aplicar. En primer lugar, podemos repasar la parábola. Recuerdan que había un señor que tenía a sus siervos, a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro 1. Después de un tiempo, él volvió para ver qué habían hecho con estos talentos. Y en esta ocasión está refiriéndose a una cantidad de dinero que era muy grande. Cuando uno habla de un talento, no está hablando de un poquito de dinero, sino lo suficiente como para vivir una buena parte de un año. Entonces, lo interesante es que viene el señor de este campo y toma cuentas de lo que habían hecho. Y el que tenía 5 lo logró duplicar, el que tenía 2 también, pero el que tenía 1 dijo, bueno, yo sabía que tú eras severo, que si algo me iba mal, iba a ser terrible, así que lo escondí. Y entonces es allí como Dios da la sentencia para cada uno. Y después de recordar esta historia, me gustaría, al repasar este punto que dice que debemos usar lo que Dios nos da, nuestros dones y talentos, administrarlos de maneras de sabiduría, con sabiduría, me gustaría repasar estas 4 últimas lecciones. En primer lugar, que Dios es el que da sus talentos de acuerdo a su propia voluntad, ¿verdad? Dice que a uno le dio 5, a uno le dio 2, a uno le dio 1. ¿Cuál fue el criterio para que Dios le diera 1 a cada uno? Bueno, Él sabía por qué le daba esa cantidad de dinero a cada una de las personas que recibieron. En segundo lugar, esta historia también nos resalta que tenemos que que va a haber un momento donde se rindan cuentas. No es que Dios nos da y para que lo usemos para nuestro propio beneficio. Llegará un momento que Dios dirá, te di la habilidad para hacer tal cosa. ¿Cómo la aprovechaste? Te di el don de explicar mi palabra. ¿Cómo la aprovechaste? ¿A quién le enseñaste? Te di el talento, el don de la música. ¿Cómo lo usaste? ¿Cómo me adoraste? ¿Cuándo me adoraste? Llegará el momento que Dios nos pida cuentas de lo que hacemos con lo que Él nos ha dado. Yo te pregunto, ¿cómo estás usando los dones y talentos que Él te ha dado? ¿Los estás usando? ¿O a veces la vergüenza de usarlos está haciendo que cada día más los estés perdiendo? Quiere decir que esta historia nos recuerda que llegará el momento donde recibiremos o rendiremos cuentas. Y por último, en tercer lugar, esta historia, esta parábola de los talentos, nos recuerda que tenemos una responsabilidad cuando recibimos. Como todos recibieron, nuestra responsabilidad es administrarlas sabiamente para multiplicarlas. Nosotros necesitamos usar lo que Dios nos ha dado. Así tú consideres que sea poco, usarlo sabiamente y Dios en el camino nos irá multiplicando los dones y talentos. Amén. Por eso esta es una oportunidad para que nosotros podamos hacer un autoanálisis. ¿Cómo será que estamos usando nuestros dones? A veces, cuando no nos amamos mucho,
podemos sentir que no tenemos ningún don ni talento, pero eso es mentira. Dios nos ha dado a todos, como hemos leído en este momento, estas citas, a todos nos han dado de acuerdo a su voluntad. Quiere decir que es una buena oportunidad para hacer un autoanálisis y ver cómo estamos usando. Y si no los estamos usando, ¿cómo podríamos empezar a usar nuestros dones y talentos para que el ministerio de la iglesia, para que tu propio ministerio pueda ser cada vez más fuerte en la predicación del Evangelio y en el cumplimiento de la misión? Y por último, la última lección que yo quería dejar de esta historia es que Dios no midió el éxito por la cantidad, sino Dios mide el éxito por la fidelidad con lo que recibimos. ¿Qué quiere decir? Si tú vas aquí al texto, en el versículo 21, cuando el que tenía 5 talentos entregó otros 5, Dios le dice, bien buen siervo y fiel. Versículo 21, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El primero lo felicita, pero el premio es entrar en el gozo de su Señor. Cuando el que tenía 2 talentos entregó otros 2, el versículo 23 dice, su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué quiere decir? Que al Señor no le importa la cantidad de dones que tengas, sino a Dios le importa cómo utilizas los dones y talentos que Él te ha dado. Y esta es la gran lección para todos nosotros. Nosotros tenemos que hacernos un autoanálisis y ver cómo estamos usando. No tengamos temor porque tenemos poco. A Dios no le importa la cantidad. Lo que Dios quiere de nosotros, según lo que hemos leído, es que Él mide el éxito por la fidelidad con la que usamos nuestros dones y talentos. Y de nuestra perspectiva adventista, nosotros creemos que todo lo que tenemos, incluyendo nuestros dones y talentos, son regalos de Dios. El uso adecuado de estos dones es parte de la mayordomía cristiana en la que vivimos y debemos ser responsables y fieles en cómo los utilizamos. Va a llegar un momento donde rindamos cuentas. Recuerda, Dios no nos va a medir, o el éxito no se medirá en relación a cuántos dones y talentos tienes en cantidad, sino en la fidelidad con los que los has utilizado. Entonces, repasemos las 4 lecciones de este estudio. El primero, Dios otorga nuestros dones y talentos. En segundo lugar, Dios es que los multiplica. La tercera lección que hemos aprendido hoy es que cuando lo hacemos, Dios se alegra, lo recibe con alegría. Tanto así que incluso canta con nosotros. Y por último, nosotros somos responsables de administrarlos con sabiduría. Y cuando lo hagamos, Dios nos bendecirá. Dios podrá multiplicar lo que ya tenemos y eso hará que la obra del Señor pueda ser predicada de manera más eficaz y más rápida y a más personas. Porque los dones son los que se utilizan en el ministerio o en el trabajo de un cristiano por ganar a otros. Por eso, qué lindo sería tener una iglesia con todos usando los dones y talentos que reciben de parte de Dios. Creo que será una buena oportunidad para volver a escuchar a algunos de nuestros hermanos con esos dones y talentos, y eso hará que tengamos una iglesia más viva, más fiel y más misionera. Que Dios te bendiga y que podamos ser sabios administradores, sabios mayordomos de todas las cosas que nos ha dado, especialmente de nuestros dones y talentos. Que Dios te bendiga en el uso de lo que Dios te da.